Antonella Ventura, buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué tan viable puede ser una reforma en la ONU que establezca como mínimo 3 vetos para que el veto se haga efectivo? Si no puede quitarse el derecho a veto del P5, al menos limitarlo o complicarlo. Sí, no sé si sea viable. Sé que es necesario. Estaría de acuerdo contigo en que es necesario. Si es necesario reorganizar el orden internacional que ha demostrado debilidades horribles junto a una ultraderecha reorganizada. Lo hemos hablado aquí con Jonás Fernández sobre el problema del grupo de los patriotas europeos, de la ultraderecha insertada en el Parlamento Europeo. Y por supuesto de tener a bestias como Vladimir Putin pudiendo vetar resoluciones del Consejo de Seguridad, no tanto de la Asamblea General, pero sí del Consejo de Seguridad. ¿Hay que hacerlo? Sí. ¿Cómo? No sé. Primero tenemos que ganar la lucha por la democracia. Una vez que ganemos el enfrentamiento por la democracia, y creo que allí vamos, será necesario adoptar una serie de nuevas, de renovaciones y de cambios en las relaciones internacionales y en el esquema legislativo mundial para salvaguardar precisamente ese sistema legislativo. No olvidemos que toda legislación tiene algo de fantasía. Es decir, yo respeto las leyes porque me conviene y porque fijo que son verdaderamente importantes. Y los legisladores las hacen creyendo que son importantes, pero en realidad no lo son. Los delincuentes te lo demuestran con frecuencia, ¿no? Las leyes no impiden una serie de acciones. Nos ponemos de acuerdo en ficciones fantasiosas. ¿Cómo debe ser un contrato para que estén resguardados los intereses de las dos partes o las tres partes contratantes? Y hay un fenómeno de fantasía allí o de simulación acordada de decir que, toma, estos son papeles, no quiero papeles, pero cada papel son 100 euros porque estos son dinero. No, entonces sí quiero papeles. El dinero es una fantasía, es una representación de valor que en sí mismo carece de valor. Y en ese sentido, la legislación internacional que se estableció después de la Segunda Guerra Mundial tiene esta característica de que funciona cuando todos la respetamos. Cuando tienes a un Putin o cuando tienes a un Donald Trump, cuando tienes a un Orbán, dejan de funcionar las leyes. En el caso de Trump y de Putin y de Orbán y de Morena en México, y lo que está intentando hacer Milei hoy en Argentina, es destruir las bases de ese acuerdo, de esa especie de contrato comunitario para establecer relaciones mucho más autoritarias, donde en vez de que la legislación internacional sea la forma en que los seres humanos se traten, las naciones se traten sin tirarse de cañonazos, no, que sean nuevamente la fuerza y los cañonazos los que decidan la resolución de conflictos o en desacuerdos en el mundo. Entonces tenemos que rescatar la democracia primero que nada. Yo espero que lo lograremos.